Conmigo Olmedo Alfaro Preciado, presidente del proyecto Lluvia Verde. Un proyecto que, más que el canal, el principal activo de nuestro país, ¿cuál es? Ser pues uno de los países con un potencial acuífero pues mundial. ¿Cómo preservar que nuestro principal activo, que es el Canal de Panamá, siga teniendo la cantidad de agua necesaria? Y sobre todo, que la tierra pues siga absorbiendo esa agua y no estemos sufriendo desastres como el que estamos viviendo. Olmedo, bienvenido como siempre. Gracias, Fernando, nuevamente. Este tema del agua, Fernando, para Panamá, para tomar los panameños y para que el canal funcione, siempre ha sido una de mis pasiones, una de las cosas que a mí más me ha encantado. Cuando se empezó a hablar del ensanche del canal, siempre se habló de la necesidad de más agua porque el canal iba a ser más grande, y para minimizar la cantidad de agua pues se hizo el tema de la reutilización de los embalses del canal ensanchado. Pero también a la misma vez empezamos a tener los efectos del Niño, de la Niña, del calentamiento global y de una cierta inestabilidad en el proceso, en las lluvias, porque es lo que alimenta, nos da el agua dulce que necesitamos. El canal se ensanchó, las grandes navieras hicieron megabarcos que pueden cargar 13, 14 mil contenedores. Entonces se empezó a hablar y se sacó una primera alarma, que si no llovía, pudiese haber habido la posibilidad de restringir los calados como ya sucedió en el pasado. Y si no llueve, no se alimentan los embalses de agua donde nosotros también tomamos. Entonces las grandes navieras del mundo, preocupadas por el tema del agua, básicamente para el funcionamiento del canal, tuvieron la brillante idea de contratar a la Smithsonian Tropical Research Institute, que es la entidad científica número 1 del mundo, si le pudiera decir así. Y la que mejor conoce Panamá. Y la que conoce Panamá y todos estos temas de arborización. Y les dio la misión, el contrato de hacer un plan para ayudar a Panamá para ver con qué especies reforestamos el país, porque estamos reforestando 1 millón de hectáreas, Fernando. Con lo que encontremos. Y no es para criticar, pero no sabemos con qué. Ya hace unos años nos mandaron a sembrar teca y pino y no sé cuántas cosas, y eso fue la calamidad total. Entonces la primera vuelta con el Smithsonian, ellos en escritorio se pusieron a ver las 1000 y pico de especies que existen y sacaron una primera guía, que es la guía de cómo de los 120 primeros árboles que se empezaron a analizar para hacer este proyecto de arborización. Empezaron las conversaciones conmigo porque se necesitaba hacer un estudio de campo. Claro. No solamente puede ser un estudio de escritorio, tiene que ser un estudio de campo. Entonces la Smithsonian me contacta porque, si bien es cierto, a ellos lo contactan las navieras, el Smithsonian no tiene las tierras necesarias para hacer el estudio. Entonces me piden mi cooperación para que por medio del proyecto Lluvia Verde, entonces cooperáramos con ellos dándoles las tierras necesarias para hacer su estudio. El tiempo continúa y esas 120 hectáreas, 120 especies que hay, se fueron reduciendo y se hace un segundo estudio donde ya se reducen de 120 a 64 especies con las cuales consideran los técnicos científicos que son las especies idóneas para reforestar Panamá. Entonces se empieza a hacer el proyecto, el programa, y se establece lo que el Smithsonian decidió llamar Agua Salud. Y eso lo pueden buscar en Google. Busca Google y pone Agua Salud. Y ven entonces ahí en lo que se trata este proyecto. Esta es una publicación de Agua Salud, del Smithsonian. Entonces, con Agua Salud se forma entonces el triángulo más importante. Las grandes navieras que financian el proyecto, con el Smithsonian y con tierras proporcionadas por el proyecto Lluvia Verde que yo lidero. ¿Y cuáles son esas especies? ¿Las especies más idóneas para qué? Que de las 66 especies fuimos reduciendo y llegamos a 5. La quira, el zapatero, el amarillo, el cocobolo y el almendro de montaña.
¿por qué se cogieron estas especies, Fernando? Y la gente me pregunta, Olmedo, ¿por qué estas 5 especies? Porque nosotros tuvimos que poner en una lista qué es lo que está buscando Panamá. Agua, biodiversidad, protección del suelo, alimentación, etcétera. Porque como reforestamos Panamá con teca, pino, etcétera, las frutas que dan esos árboles, ni los pajaritos, ni las ardillas, ni las ardillas, nadie las quiere. Entonces necesitamos tener árboles que den fruta, que los animalitos coman, entonces se genera una biodiversidad. Claro. Ahora, ¿por qué estas especies, Fernando? Y este es quizás un descubrimiento que se hizo en Panamá o se corroboró en Panamá. Hay una cosa que se llama el efecto esponja. Los árboles cuando crecen y echan raíces profundas, crean una biodiversidad subterránea en el subsuelo, donde hay arrieras, hormiguitas, gusanitos, lombrices, etc. Y eso no lo tiene estas otras especies. Entonces, esa biodiversidad subterránea en el subsuelo es la que permite que en el invierno el agua de lluvia sea absorbida, claro, para que entonces en el verano esa agua que fue absorbida se regrese entonces a los ríos, a los pozos subterráneos. Nos damos cuenta que hacemos pozos profundos y no hay agua. Y no hay agua. Los ríos se secan. ¿Por qué? Porque este efecto esponja ya definitivamente no está funcionando. Bueno, además estás de candidato este fin de semana. Sí, bueno, es que además de estas cosas, tú sabes que uno tiene que estar siempre activo en algo. Entonces yo decidí meterme en este tema del cambio democrático. Yo estuve muy activo en el gobierno anterior, en varios puestos que el presidente Martinelli me honró. Y estoy corriendo para subsecretario general de la Junta Directiva en la casilla número 1. Okay. Y yo creo, Fernando, que los que hemos tenido experiencias privadas tenemos mucho que aportar al Estado. Yo creo que es así. Y muchas cosas positivas que aportar al Estado. Entonces, casilla número 1, Olmedo Alfaro, subsecretario general. Así es.